Hola. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mm. Buen día, Graciela, buen día a Buenos los demás. días. Bueno, le damos la bienvenida a una nueva clase. No sé si querés, Graciela, vos presentar a los disertantes. Bueno, con mucho gusto. Bienvenidos a todos de vuelta nuevamente en esta cita de todos los miércoles. Hoy, siguiendo con las infecciones de recién nacido, vamos a hablar de las infecciones micóticas. Ya hablamos de las virales, de las bacterianas, y nos faltan algunos ítems más con infecciosas. En primer lugar, va a estar con nosotros el doctor Andrés Burquet. Él es un compañero nuestro del Servicio de Dermatología del Hospital Gutiérrez. Es dermatólogo y reumatólogo con una amplia experiencia en micología y en muchas otras cosas más. Nos va a hablar entonces de micosis en el recién nacido. Y también va a estar la doctora Leticia López, quien se encargará de la parte práctica, tan importante para poder reconocer y que con eso fijamos los conceptos. La doctora Leticia López es pediatra, ella es especialista universitaria en dermatología pediátrica, se formó con nosotros en nuestra unidad académica y está trabajando también como neonatóloga en el Sanatorio de Pilar, en el Sanatorio Güemes, en muchos lugares más, donde está teniendo una amplia experiencia en dermatología neonatal. Bueno. Bueno, con la charla de Andrés, Andrés está en el hospital trabajando, así que se va a conectar para responder las preguntas. Yo voy a pasar su clase. Les pedimos que tanto en YouTube como en el chat de acá nos van mandando las preguntas y las vamos recopilando para que después el doctor Burquet las conteste. Les recordamos que apaguen los micrófonos y que apaguen los videos, ¿sí? Gracias. Y vamos a hablar un poquito de las infecciones micóticas neonatales. Los principales objetivos son conocer los agentes etiológicos y los cuadros dermatológicos asociados, ver algunos diagnósticos diferenciales de patologías que puedan llegar a mimetizarse con las infecciones fúngicas en los neonatos, los métodos de diagnóstico y la terapéutica más conveniente. Para recordar, todas las micosis superficiales son patógenos oportunistas, muy pocos son los hongos que forman o integran la biota normal de la piel, ya sea las cándidas no albicans, parasilosis, tropicalis, pseudoparapsilosis, esas sí van a ser saprófitos de la piel sana. La cándida albicans es flora habitual del tubo digestivo desde la boca al ano, pero sí va a estar colonizando la piel alterada o disrupta. Todo lo que sea las diátesis o la disrupción de la integridad de la barrera cutánea, que forma parte del sistema inmune innato o la primera línea de defensa, va a favorecer el ingreso de estos patógenos, ya sea porque tienen acrecentada su virulencia o porque han sido desplazados los otros comensales que compiten por los receptores y de membrana y los nutrientes,
Y se produce también en los casos de disbacteriosis, justamente ya que son favorecidos porque no tienen otros microorganismos que compitan con ellos. La maceración, el roce, la humedad, el calor van a ser todos agresivos para la integridad de la barrera cutánea y favorecer este tipo de infecciones oportunistas. Los tres grandes grupos de micosis superficiales en cuanto a la etiología son la pitiriasis versicolor, producida por el Pityrosporum ovale, y que es una levadura dimórfica, muy lipofílica, que va a producir la enfermedad en los casos de cuando se transforme a la fase de malacesia. Estas son levaduras endógenas que ya se adquieren a través del canal de parto o cuando lo empiezan a manipular al bebé en la nursery o los mismos padres, ¿no? Muy recidivantes y muy crónicas. En el otro extremo está la cándida, que más o menos ya hablamos. Hay ciertas especies que son biota normal de la piel y otra que es la cándida albicans por excelencia, que es flora normal del tubo digestivo. Siempre vamos a tener en cuenta que en el neonato van a ser estas las infecciones fúngicas más frecuentes por la cándida, porque justamente es lo que uno de los primeros microorganismos que colonizan la piel y la mucosa del neonato, justamente por eso, por el canal de parto o por todo el contacto con la piel de sus cuidadores o de las personas que tienen más cerca. No siempre tenemos que pensar que sea un estado de inmunodeficiencia primaria o secundaria, pero bueno, hay que tenerlo eso también en cuenta como diagnóstico diferencial. Y en el medio están los dermatofitos. Estos sí, no son, no constituyen parte de la flora habitual de la piel, sí son saprófitos de la naturaleza, en la materia orgánica en descomposición, y fundamentalmente se van a alimentar o se van a nutrir de la queratina. Por eso vamos a ver que están estas especies zoófilas, que son las más frecuentes, que se transmiten de animales domésticos, en el caso del huésped humano, geófilos a través del suelo, y los antropófilos, que se transmiten por contacto interhumano. Esos, como están más adaptados al sistema inmune de la especie humana, producen muy poca respuesta inflamatoria y van a producir infecciones más crónicas. A diferencia de los zoófilos y los geófilos, que provienen de especies completamente distintas a la humana y son los que más van a producir respuesta inflamatoria, ya que no tienen una adaptación previa al sistema inmune del huésped humano. Pueden a veces también, como dice ahí, producir las famosas IDES dermatofíticas, son lesiones por inmunocomplejo, antígeno anticuerpo complemento a distancia. La malacesiosis es la primera patología que vamos a ver, son, como ya les dije, fuente endógena, la malacesia, son levaduras lipofílicas dimórficas, ese switch fenotípico en función de la concentración lipídica cutánea, cuando pasa de la fase de Pityrosporum a malacesia, es ahí donde va a estar produciendo la enfermedad, ¿no? Pitiriasis versicolor es lo que vamos a ver, y también la fungemia en los neonatos con nutrición parenteral, la sepsis por malacesia. Ahí tienen todas las especies más frecuentes. La pitiriasis versicolor es muy crónica recidivante. Tenemos los dos picos. En el neonato es el gran tenor de lípidos que tiene la piel por la vernis caseosa o el unto sebáceo neonatal. En los lactantes es el contenido rico en lípidos de la lactancia materna cuando estos lo reciben, ya que la leche de la madre tiene ese tenor de lípido necesario para el desarrollo del sistema nervioso central y del eje tiroideo. Y el otro pico es a nivel de la pubertad, donde cambia la composición del sebo cutáneo por la actividad hormonal que activa los receptores de andrógenos, fundamentalmente también estrógenos, en la glándula sebácea, y cambia la composición de los ácidos grasos de la piel. El contagio ya sabemos que es interhumano, general, es asintomática y deja una hipopigmentación residual, y lo que vamos a tener el signo característico es la descamación fulfurácea copiosa con el signo de la viruta o signo de luminoso. En la luz de Wood puede ayudar dando una fluorescencia verde amarillenta, y la lesión elemental es esa máculo placa, como vemos ahí en la frente del bebito,
hipopigmentada o hipomelanótica en la piel fotoexpuesta. El otro espectro clínico que puede aparecer, esa maculoplaca salmón pardo claro en la piel no fotoexpuesta, más hiperpigmentada, generalmente se ven en los chicos más grandes. Los diagnósticos diferenciales fundamentalmente con eczematis acromiantes o la pitiriasis alba y la hipopigmentación postinflamatoria. El vitiligo neonatal o congénito es discutido, pero puede aparecer y la micosis fungoide siempre la tenemos que tener presente. Tratamiento de elección, siempre acuérdense que la piel del neonato tiene un tejido celular subcutáneo, un panículo adiposo mucho más delgado que el de los adultos, y hay que tener mucho cuidado con el tipo de tratamiento tópico, ¿no? Porque tiene más absorción a través de la piel y puede tener impacto a nivel sistémico. Por eso siempre el primer escalón es el tratamiento tópico local en los neonatos. Bueno, justamente toda esa inmadurez a nivel de la piel para el metabolismo lipídico y el metabolismo de hidrato de carbono, de proteína, permite que, bueno, no tenga tanta repercusión sistémica en los tratamientos locales. Shampoo con ketoconazol o sulfuro de selenio se pueden aplicar en forma diaria o en días alternados. Más o menos se va mapeando por la clínica la respuesta. Puede llegar a tener un mes de tratamiento o menos días. Solamente en los casos muy extensos, rebeldes, o cuando se sospeche una sepsis por malacesia, como yo les dije en los neonatos con nutrición parenteral, se puede dar itraconazol, que es de elección para malacesia, o en su defecto el fluconazol, que es mucho más fácil encontrarlos en las formulaciones de jarabe, por lo menos acá en la Argentina. Se lo internas de acuerdo al estado general del paciente, al estado de la piel, también de acuerdo a la superficie corporal comprometida por el riesgo de sepsis, por otros patógenos, no solamente por la malacesia, y se interconsulta con el infectólogo. No hay que dar terbinafina, acuérdense, porque existe una resistencia intrínseca. Aquí ya van a ser, la malacesia está como sindromático, o sea, forma parte de un síndrome, ya no una enfermedad, porque integra otras enfermedades asociadas, que es la foliculitis y la dermatitis seborreica. La foliculitis es también esas papulopústulas perifoliculares con mucho prurito, evolución muy crónica, sin comedones a diferencia del acné y las reacciones acnéicas. La dermatitis seborreica es la famosa costra láctea, que ya lo vimos en las fotografías anteriores, con eritema e inflamación, con esas camas bien sebáceas, fundamentalmente en cuero cabelludo, en la frente, en el tórax anterior, en el surco nasogeniano también. Puede producir beflaritis o otitis externa aguda. Aquí otra vez, nuevamente empezamos con los tratamientos tópicos, el shampoo de ketoconazol es de elección, también una forma de disgregar a esa capa hiperqueratósica y seborreica, se usa el aceite de almendras en ictiol. El ictiol es un reductor, también para apagar la respuesta inflamatoria que está produciendo toda esta sobrecolonización del Pityrosporum. Se puede usar hidrocortisona. También podemos usar en algunos casos queratolíticos como salicílico o coaltar en shampoo en días alternados, y de acuerdo al aspecto clínico, a las características clínicas del neonato del lactante, antibióticos por vía oral si se sospecha sobre infección. La cándida, ya dijimos que la fuente es endógena, en el 20-50% de los portadores sanos puede ser fuente exógena cuando son las otras levaduras no albicas. Siempre vamos a tener esa alteración o esa disrupción de la barrera cutánea, va a depender mucho también de los hábitos de higiene y la frecuencia del cambio del pañal. Hay que recalcarle siempre a las madres que la piel en contacto con mucho tiempo, ¿no? Con el agua con jabón, barre toda esa capa emulsionable que produce esa envoltura lipídica esencial para conservar la temperatura, y ya que los neonatos y el sistema termorregulador todavía no lo tienen todo maduro, y además forma esa interfase agua-lípido para el funcionamiento correcto de todos los péptidos antimicrobianos, la catelicina D o las beta-defensinas fundamentalmente. El tipo de alimentación, si es lactancia materna o los sucedáneos de la leche materna, va a influir mucho en el pH de la materia fecal, y el uso de antibióticos de amplio espectro, que ¿se acuerdan que decíamos que producía esas disbacteriosis barriendo todos los comensales que compiten por los receptores de la membrana y por los nutrientes? También el uso de glucocorticoides sistémicos o locales en superficies muy extendidas de la piel, las inmunodeficiencias o el síndrome plurimetabólico. Va a comprometer los pliegues, la característica clínica esencial de la cándida que compromete, toma el pliegue,
fisurando el fondo del pliegue. Ojo que también las bacterias lo pueden hacer esto. Y también compromete las mucosas, como la oral, produciendo el clásico muguet, o a nivel genital. Lo más común que veamos en los neonatos es todos los intestinales candidíacos ven ese gran compromiso del área del pañal por la dermatitis de oclusión, como decíamos, el roce, maceración, calor, humedad prolongado, con ese bien colgajo epidermolítico de desprendimiento dermoepidérmico, toda esa micropápulopustulosis satelital, es como ese eritema rojo rutilante color ladrillo que se escapa del pliegue y toma los pliegues, o sea, con un fondo de pliegue fisurado, ¿no? El muguet, con esa candidiasis aguda hipertrófica pseudomembranosa, lo raspamos y sale como si fuese una leche cortada o un queso crema. La quelitis angular, lo mismo por el uso de los chupetes también. Ojo que también es las nebulizaciones o las aerocámaras también con corticoides inhalatorios pueden favorecer estas candidiasis orales. Y también los panadizos periunguiales, o sea, la onixis con perionixis candidiásica puede ser proximal o lateral y afecta, también compromete la porción proximal de la uña, produciendo ese panadizo por un despegamiento del eponiquio y favorece la introducción de todas las otras bacterias asociadas que están colonizando la piel, como el estáfilo, strepto, corinobacterium. Pero ojo que ese panadizo periunguial es trietiológico. Además de pensar en una infección por una levadura, siempre tenemos que tener en cuenta los otros agentes etiológicos que dan cuadros clínicos muy parecidos, como ser la infección por estáfilo o strepto y el panadizo herpético. No nos olvidemos que los nenitos pueden llegar a tener herpes oral y por el continuo llevado de las manitos a la boca, se contagian los dedos y se contagian el área genital por toda la exploración que ellos tienen de los orificios, típico del desarrollo neuromadurativo. La dermatosis del pañal, más frecuente entre los 9 y 12 meses, por la introducción de los nuevos alimentos, las diarreas, empieza la gastroenteritis, el uso de antibióticos de amplio espectro que barren todos los anaerobios, fundamentalmente del tubo digestivo, del colon, corticoides que alteran la flora normal del intestino y cambia el pH de la materia fecal. Poco frecuente en el primer mes de vida por el efecto protector del calostro, que le da la consistencia y el pH de la materia fecal. Toda diarrea en más de 72 horas de evolución ya está colonizada la piel por la flora normal del intestino, fundamentalmente la cándida albicans. La dermatitis moniliásica de la zona del pañal es la complicación más frecuente de la dermatitis irritativa, ¿no? O amoníacal, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Fíjense, toda esa micropápulopustulosis satelital, ese eritema bien color rojo rutilante, que se escapa del pliegue, toma el pliegue, incluso puede afectar, como vemos en esta nenita, el pliegue cervical, axilar. Ahí tienen en más detalle cómo está afectado el fondo del pliegue, incluso se puede fisurar. Todos los factores predisponentes, no nos olvidemos que fundamentalmente si es una zona húmeda de maceración, de roce y de calor, no podemos usar cremas porque favorece ese circuito reverberante. Entonces conviene siempre para el tratamiento de los pliegues húmedos usar pastas. La fricción, la orina, las heces, como dije yo, el amoníaco que aumenta el pH, los microorganismos colonizantes, ahí tienen un montón, el uso de antibióticos y también la cándida puede integrar otros síndromes asociándose a otras patologías como la dermatitis seborreica, la psoriasis invertida, la epidermolisis ampollar, el granuloma glúteo infantil por el uso de corticoides fluorados a nivel oclusivo del pañal y la acrodermatitis enteropática. Bueno, ahí tienen bien la descripción, como yo les decía, anatómica, de cómo va a tomar los pliegues, cómo se va a presentar la cándida, que es muy distintiva, es sobre todo ese collarete descamativo periférico de la micropápulopustulosis satelital, y se escapa del pliegue. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son la dermatitis irritativa amoníacal o por Enterococcus fecalis, la dermatitis seborreica o la sebosoriasis de la zona del pañal, por ahí son un poco más difíciles de diferenciarlas, por ahí la psoriasis o la sebosoriasis, el compromiso periumbilical que no lo tiene la cándida, bueno, y la dermatitis de contacto es algo muy frecuente por el contacto, la localización laquilal, ¿no? Como las cartucheras de los cowboys, por el contacto con el plástico, la parte de plástico del pañal.
La dermatitis oclusiva del pañal, la prevención y manejo, cambios frecuentes del pañal, evitar los lavados y la flotación excesiva, como yo les decía, uso de pastas protectoras aislantes, precaución con el uso de corticoides por el granuloma glúteo infantil. Siempre usar imidazol y cojonistina en pasta por 10-14 días con cada cambio del pañal. Es muy importante acordarse la regla de las 4M para los intertrigos, que son microbiano o infeccioso, mixto, micótico, mecánico por maceración, oclusión, roce y traumático. Muchas veces hay que tener en cuenta no solamente el antimicótico para el pliegue, sino también un antibacteriano y un corticoide para disminuir la respuesta inflamatoria local. Pero eso queda a criterio clínico dermatológico. La candidiasis cutánea congénita es exclusivamente cutánea con buen estado general del bebé, signo de sintomatología en 24-48 horas, por vía ascendente una ruptura prematura de membrana, o colonización vaginal materna, tiene una vulvogenitis la mamá y se contagia al pasar por el canal de parto, cuando no es por cesárea. Formas adquiridas en la primera semana de vida a través de un foco oro cutáneo. Y así, por el tamaño del bebé, va a comprometer cuero cabelludo, la cara, palmas y plantas es típico, y lo otro típico es la onicodistrofia con paronychia. Y vemos esas vésico, pápulo, pústulas, costras, monomorfas, con descamación policíclica en collarete. Siempre que veamos esas vésico, pápulo, pústulas, monomorfas, hay que pensar, como yo le digo, siempre a todo el mundo en la trietiología. No solamente la cándida, sino también el estafilostrepto o el herpes. La clínica también del paciente va a definir un poco una u otra etiología, pero a veces las presentaciones pueden ser, en los chiquitos sobre todo, bastante proteiformes. Los diagnósticos diferenciales, el eritema tóxico neonatal, la melanosis pustulosa transitoria benigna del neonato, ahí tienen, ¿ven? El herpes neonatal y el CP con los pseudorregadios y el eritema doloroso. La dermatitis seborreica también y la psoriasis neonatal. La candidiasis sistémica neonatal, todo neonato prematuro de bajo peso, menos de 1.500 gramos, con más de 60% de compromiso de la superficie corporal por la cándida, siempre hay que pensar en una sepsis, porque ya le dije, el tegumen, el tejido celular subcutáneo, el panículo adiposo es mucho más delgado, con más posibilidades de ser la piel un foco de infección sistémica. Hemocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, fondo de ojo y ecografía hepatoesplénica es mandatorio. Ya hay que dar anfotericina por vía endovenosa, obviamente el bebé hay que internarlo en un aneo, o también se da fluconazol en los que tienen más de 4 semanas de vida, dependiendo de la resistencia local de la cándida. Para la candidiasis oral, el tratamiento es tópico o bioral con la nistatina, o también se puede dar fluconazol cuando sospechamos una inmunodeficiencia. Para lo unguial, podemos siempre empezar, ahora después vamos a hablar respecto a las onicomicosis por dermatofitos. ¿Por qué? Por la fisiología de la uña, sobre todo del nene o del lactante o del neonato. La lámina unguial es mucho más delgada, el crecimiento es mucho más rápido, entonces nos permite empezar en la escalera de tratamiento con tratamientos locales con las lancas. Se colocan 2 o 3 veces por semana, por un mes, y se va mapeando la respuesta terapéutica. En casos refractarios o compromiso de múltiples uñas, uno puede ir escalando al tratamiento sistémico oral con el fluconazol o el itraconazol. Recordemos que usamos fluconazol en los neonatos porque al menos acá en Argentina es más fácil de conseguir las formulaciones orales. Y la cutánea con imidazoles tópicos se puede tratar. Y ahora sí, para ya la última etiología de las infecciones en los neonatos son los dermatofitos y empezamos con las onicomicosis. Recordemos, como decíamos ahí, que vemos las 3 especies que pueden aparecer antropofílicas, zoofílicas y geofílicas. Tienen fundamentalmente los agentes etiológicos más frecuentes en cada una de ellas. En pediatría se ve el Trichophytum rubrum, la cabeza, o
siendo el más frecuente por el contagio interhumano. Es antropófilo por excelencia, generalmente hay un foco intradomiciliario, el papá, la mamá, algún hermano o un tío que también es un portador crónico de esta onicomicosis. Después el tricofito mentagrafites, que puede venir del origen del suelo o de algunos animales que se pueden usar exóticamente como mascotas, los conejos, por ejemplo. Después está la Candida albicans, la Candida parapsilosis, menos frecuente, dependiendo obviamente de los factores epidemiológicos, Microsporum canis, estamos hablando de uñas, ¿no? Tricofitos donsuran, hongos anemófilos ambientales, ahí tienen Fusarium, Aspergillus y Acremonium, que en estos casos sí hay que pensar en una inmunodeficiencia, salvo que haya tenido contaminación la uña del neonato, que es muy rara, esta situación por tierra, o materiales contaminados con tierra. Siempre debemos aislar el mismo hongo anemófilo en 3 cultivos para asignarle el rol patógeno. En general son bastante refractarios y hay que dar tratamiento sistémico. Las formas clínicas más frecuentes de la onicomicosis pediátrica es la distal lateral subunguial en la tabla interna y la blanco superficial, con leuconiquia punteada en la tabla externa. La distal lateral es el rubrum y el mentagrafites, los dos tricofiton, y en la blanco superficial es la cándida. ¿Ven? Por eso, como siempre son los bordes libres, distales, que no comprometen la núnula, donde está la matriz unguial con las células onicomatriciales, se da la mitosis y la meiosis, y que justamente nos habilita para comenzar por el tratamiento local con las lacas. Cuando ya esté comprometida la uña en su porción próxima, ya en contacto con la matriz unguial, ahí hay que recurrir a tratamientos más agresivos por vía sistémica, o sea, los orales, lamentablemente, para evitar el daño a la matriz unguial y una onicodistrofia permanente, y también por el riesgo de la sepsis. Como ustedes están viendo ahí abajo, es fundamentalmente cuando vemos los panadizos con las perionitis. La blanco proximal subunguial, por invasión sistémica, como yo les decía, estas son las más peligrosas, son esporádicas, por suerte, en los chiquitos, y la onicodistrofia total con onicomadesis, que lo vemos muy frecuentemente por ahí en chicos más grandes, ¿no? Post-enterovirus, y cualquier especie fúngica lo puede dar. Bueno, los que hay que tener en cuenta que solamente los tratamientos locales con la ciclopiroxolamida y la amorolfina están aprobados por la FDA o la EMA para el tratamiento de las onicomicosis en los chicos. El fluconazol es para la candidiasis, está aprobado, y el itraconazol se puede usar también para las dermatofisias en los chicos. La grisofulmina está aprobada para el tratamiento de las tinnias capitis, pero la formulación en jarabe la realizan en algunos centros en forma muy particular, como solicitud de receta magistral. Por eso siempre en los neonatos estamos un tanto limitados con el tratamiento sistémico. Por suerte, podemos comenzar por un tratamiento local con las lacas, que ya le dije, de acuerdo a la concentración, se pueden colocar 2 o 3 veces a la semana. No se comparó cabeza a cabeza la ciclopiroxolamida y la amorolfina, pero se vio que las tasas de eficacia terapéutica eran mayores con la amorolfina que con la ciclopiroxolamida. El itraconazol, ahí tienen las dosis, de acuerdo al peso del bebé. Se conviene dar los impulsos 1 semana al mes para favorecer la adherencia también. Imagínense que los padres ya de por sí tienen que estar atendiendo mucho, sobre todo la mamá, al bebé, fundamentalmente el cambio de los pañales, que es muy importante tener en cuenta no solamente el cambio diurno, sino el cambio nocturno del pañal para evitar justamente las infecciones asociadas a la dermatitis por oclusión. Hay varios trabajos que avalan lo que les estoy diciendo. Y como yo les decía que es importante la formulación en jarabe, el itraconazol a veces no es fácil conseguirlo, sí es más fácil conseguirlo el fluconazol. Pero el fluconazol tiene muy baja eficacia y rédito por su biodisponibilidad a nivel del estrato córneo y de los anexos pelo y uña. Sirve más para mucosas, pero bueno, a veces también
es la disponibilidad en la formulación que podamos conseguir para que el bebé lo pueda ingerir. Siempre el tratamiento para uña de pie es el doble que para uña de las manos, porque recordemos que la uña del pie se regenera en 1 año y medio y la uña de la mano más o menos en la mitad. El itraconazol, el problema que tiene es la hepatotoxicidad y todas las interacciones medicamentosas de las drogas que se metabolizan por el citocromo P450-3A4, los betalactámicos, los antiepilépticos y los anticoagulantes. El fluconazol tiene un poco menos de hepatotoxicidad, pero también tiene mielotoxicidad, o sea que siempre es muy importante un control basal, si el tiempo lo permite, o la clínica del paciente lo permite, o los accesos a los niveles de salud lo permiten, pero al mes de tratamiento siempre hay que mapear con los efectos adversos, la toxicidad de las drogas, fundamentalmente con un hemograma y un hepatograma. Ven ahí, yo les decía, ninguna de los antifúngicos orales están aprobados para el tratamiento de la onicomicosis chicos. Y esto es lo que hacía referencia previamente. ¿Por qué nos da esa ventana o ventaja terapéutica para comenzar con el tratamiento local en los chicos? Por el rápido crecimiento lineal de la uña del nene, con un rápido clic. Menor exposición a traumatismo. Siempre es importante también recalcarle a la mamá con los alicates la manera que tiene que recortar a la uña para evitar justamente una onicocriptosis, que puede llegar a ser un foco de sepsis para el bebito tan chiquitito. Menor prevalencia de la tinea pedis concomitante, menor espesor y superficie del contacto de la placa unguial, es mucho más delgadita la placa unguial, puede favorecer mucho mejor la penetración y la difusión de las drogas a través de ella, y generalmente son las formas, como yo le decía, distal y lateral subunguial las más predominantes, o sea, el compromiso de los bordes libres, ¿no? Que no cuando ya son más las infecciones a nivel proximal. Ahí ya hay que recurrir al tratamiento oral. En general, se aconseja que el diagnóstico siempre se confirme por un cultivo. No hay correlato en la sensibilidad antifúngico in vitro. Bueno, como yo les decía, estamos muy limitados con los tratamientos sistémicos, porque la formulación en jarabe se consigue, por lo menos en Argentina, más fácilmente para el fluconazol. En otros lugares se puede conseguir el itraconazol. La grisofulvina en algunos lugares se pueden preparar como una receta magistral el jarabe. En los casos de salvataje, si no nos queda otro recurso, uno puede decirle a la mamá que morteree o muela la grisofulvina o la terbinafina, para mezclársela con mucha agua y dársela de tomar al bebé a través de un gotero. Pero bueno, las dificultades para la deglución del bebé es muy importante tenerlo en cuenta como posibles factores de riesgo. Otros antifúngicos tópicos, como ven ahí el efinaconazol, el tabagorol, se usan muchísimo, tienen eficacia terapéutica en adultos, sobre todo en el pie diabético del adulto, ampliamente comprobado, y en chicos recién ahora se está, como ven ahí el paper que les dejé, probando el efinaconazol. Anda muy bien en los adultos, supongo que en los chicos va a andar mucho mejor y va a superar a la norolfina y a la ciclopiroxalamina. Dar queratolíticos, o morir al 40%, protocolos en chicos faltan, o son escasos, para favorecer la penetración de las drogas. Siempre es importante el tratamiento de los convivientes que tengan onicomicosis. Son tratamientos prolongados, es muy importante la adherencia, sobre todo de los padres, que son la mamá, la que va a tener que administrar el tratamiento. Ahí ya les dije el monitoreo hepático y el hemograma, fundamentalmente al mes de tratamiento, y sobre todo si hay algunas hepatopatías, hemopatía de base o síndrome plurimetabólico. Todo lo que hablamos anterior de los factores de riesgo, factores predisponentes, corresponde a la epigenética. Los factores genéticos, como ven ahí, el HLA-DRD puede producir una mayor predisposición a las infecciones por Trichopitum rubrum, se ha visto. Bueno, el síndrome de Down y las inmunodeficiencias también. Siempre es importante reforzar las medidas higiénico-dietéticas, el aseo y cuidar los traumatismos con los alicates. Todos los otros tratamientos que ustedes ven que se les puede aplicar, como el aceite de tea tree o del árbol de té, no están aprobados en los chicos, y en los adultos la eficacia terapéutica es muy cuestionable. Principales diagnósticos diferenciales es la onicomadesis post-Coxsackie, que ya lo vimos,
Ya la comentamos, la onicolisis traumática con la línea de Beaufort, cortado de la uña con el alicate, una verruga subungual en los bebés es muy raro. Si no es un dermatofito, o es un líquen, o es una psoriasis, son los 3 principales diagnósticos diferenciales, podemos llegar a pensar que estamos en presencia de una paquioniquia congénita, de unos traumatismos. Los melanomas subunguales pueden aparecer a esta edad, pero tienen una presentación clínica y dermatoscópica u onicoscópica muy particular. La onicocriptosis ya la hablamos. Traqueoniquia puede haber también, y lo fundamental es con la onixis candidiásica, con la perionixis, ese panelizo candidiásico o signo de la tarjeta por el desprendimiento del eponiquio y favorecimiento de la sobrecolonización por las bacterias saprófitas de la piel. Staphylococcus fundamental. Tinea corporis. La lesión elemental primaria es una maculopapular eritematosa escamosa con el famoso signo de la escarapela, ese eczema marginado de hebra periférico. Siempre los hongos son muy ordenados, se van a expandir en forma centrífuga desde el centro hacia la periferia, por eso siempre el borde activo expansivo es el periférico. Después tenemos un área de piel sana por resolución de la, o autolimitación de la infección, y un área central nuevamente con la aparición de las mismas características de los bordes, bordes festoñados activos, por reactivación de la infección. Esta es la tinea de la piel lampiña o labra. Los diagnósticos diferenciales fundamentalmente es el eczema tópico y el eritema multiforme. Y no nos olvidemos del lupus neonatal. Granuloma anular y el eritema anular centrífugo son raros en los neonatos. Este es un resumen que le dejo de todas las formulaciones locales y sistémicas que tienen en pediatría. Los tratamientos para la tinea de la piel lampiña. Volvamos para atrás 2 minutos. Son los imidazoles o la terbinafina tópica, ¿no? 2 veces por día, por 2-4 semanas más o menos. Eso se va mapeando la respuesta terapéutica del paciente. En general tienen una buena respuesta al tratamiento local. Si esto no pasa, al mes o a los 2 meses, vamos a tener que recurrir a los tratamientos sistémicos. Y la tinea capitis, todo lo primero que ustedes ven es lo clásico. En menores de 2 años es muy frecuente. En la pubertad, lo que yo les decía, cambia la composición del sebo cutáneo, son los ácidos grasos insaturados de cadena larga fungistáticos, caprílico, láurico, undecilénico. Van a tener aquí más incidencia de la pityriasis versicolor. No van a tener los dermatofitos, y 90% es el Microsporum canis, que es el más prevalente en la Argentina, o en nuestro medio al menos. El Trichofitum tonsuram lo vamos a ver en Norteamérica, y siempre el contagio más frecuente por una zoonosis. Una fuente animal generalmente doméstica, puede ser en menor frecuencia interpersonal, o fomites compartiendo peines, gorritos, o sábanas o elementos de higiene personal. Lo más importante de esto es pensar al cuero cabelludo del neonato, que tiene una menor densidad y volumen de unidades pilosas por superficie. O sea que el cuero cabelludo del neonato puede tener un comportamiento similar a una piel lampiña o labra. Esto es muy importante a la hora de la selección del tratamiento. Las tineas capitis no inflamatorias es la tinea microspórica, es ese pelotótric, como se ve ahí en el microscopio. Con una fluorescencia verde manzana a la luz de Wood, porque los esporos están por afuera del pelo, se ve muy bien. Y como siempre, es una lesión como si fuese en la piel lampiña, la misma descripción, ese centro hiperqueratóxico, inflamatorio, con ese borde bien activo, festoneado, cerrado, con el eczema marginado. Y por lo que yo le decía, esa menor cantidad de pelo que está en el cuero cabelludo del nene, se asemeja también a una piel labra o lampiña. Podemos empezar tranquilamente con los tratamientos locales, el miconazol. En aerosol lo usamos en este caso por 15 días. La depilación local es muy importante para disminuir la carga microbiana. También se puede usar fomentos con agua de limón para el decostrado, ¿no? Y disminuir también la colonización bacteriana. Para el pelo,
Hay muchas formulaciones en aerosol. Recordemos que los sprays siempre van a ser de mejor adherencia y mejor aplicabilidad para las zonas pilosas, porque las cremas producen como una adherencia, un empastamiento de los pelos con un aspecto que puede llegar a producir un cierto rechazo por parte de la gente que le está colocando el producto. No es una clase de tricoscopía o dermatoscopía, pero es importante para ver si estamos frente a una alopecia cicatrizal, la presencia de los ostium foliculares. Lo que hemos visto más para las tiñas de cuero cabelludo en nuestro hospital son patrones mixtos. Se ven esos pelos como si fuesen una vara nevada con pedacitos de copitos de nieve. También pelos en código Morse, puntos negros o pelos en coma, todo al mismo tiempo, ¿no? Esta foto que les coloco aquí abajo fue una nenita que vi en el consultorio que también tenía una tiña microscópica, por Microsporum canis. Empezamos con un tratamiento local, miconazol le dimos, en spray. Un mes, anduvo más o menos, 2 meses, no mejoraba, tuve que pasar al fluconazol por vía oral y bueno, ahora está así, con una franja mejoría y una repoblación a nivel del área afectada. Los diagnósticos diferenciales, fundamentalmente, en los neonatos va a ser el nevosebáceo de Jadassohn, la aplasia cutis congénita o la dermatitis seborreica. Son entidades bien diferenciables, bien fáciles de reconocer. Podemos tener una falsa tiña metástasis, pero sean chiquitos más grandes, la alopecia areata lo mismo, sean chiquitos más grandes. También podemos tener una piodermitis o un líquen plano que también sean chicos más. Bueno, con respecto a esto le decía que los tratamientos siempre para uñas por el tipo de material es material muy compacto, más delgada la placa unguial en los lactantes o en los neonatos, o en los chicos más chiquititos, permite iniciar siempre con un tratamiento local, pero cuando está afectada la matriz unguial, ya tenemos que pasar a un tratamiento sistémico. Y en el caso del pelo del neonato, sí nos habilita por la menor densidad de unidades foliculares comenzar también con un tratamiento local. En los casos rebeldes, refractarios o muchas áreas comprometidas del cuero cabelludo, tenemos que pasar a los tratamientos sistémicos. ¿Qué nos queda más a mano? El fluconazol, por la formulación como viene. Ahí tienen las dosis que se pueden dar. Con respecto al fluconazol también podemos dar impulsos o podemos darlo en forma diaria. Eso es también de acuerdo a la experiencia personal de cada uno. Con la grisofulvina y la terbinafina, que serían otros también de elección, lamentablemente no siempre contamos con las formulaciones en jarabe. Bueno, y esto es más o menos para un resumen. Cuando damos tratamiento local, cuando son pocas lesiones o están bien localizadas, compromete solamente el estrato córneo o en pacientes que estén imposibilitados de recibir tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico en las onicomicosis o en las tiñas capitis de los chicos más grandes, porque los neonatos dijimos que podíamos empezar con el tratamiento local como escalera de tratamiento, ¿no? O cuando tenemos lesiones múltiples o localizaciones múltiples, poca adherencia al tratamiento local o lesiones con alto índice de recidiva. Esto es una ectoparasitosis, pero como lo vemos mucho también en el consultorio, la demodicidosis es importante que también la conozcan como entidad clínica. Son saprófitos, el Demodex folliculorum del folículo pilosebáceo, pelos, pestañas de la cara, y el Demodex brevis, la glándula sebácea, del meibomio, cuero cabelludo, no tanto, pero sí cuello y tórax. Pueden producir la pitiriasis folliculorum, Guadnea rosácea-like, foliculitis, blefaroconjuntivitis. No olvidemos que el compromiso de las glándulas de meibomio producen esos vicios de refracción por la sensación de cuerpo extraño permanente, ¿no? Dermatitis perioral granulomatosa también, y la rosácea infantil. Los criterios de ese fenómeno de enrojecimiento, cronicidad de las telangiectasias, no olvidemos que es un estado vasogénico, vasoactivo permanente, pápulas o pústulas en la cara sobre las zonas convexas, manifestaciones oftalmológicas, chalación a repetición, eso, signo cardinal, la hiperemia conjuntival y la queratoconjuntivitis. Diagnósticos diferenciales con la rosácea y la acné neonatoria. Siempre los tratamientos aquí, en los neonatos de la demodicidosis neonatal, son los tratamientos locales. De elección, ivermectina, que tenemos formulaciones en cremas. También podemos dar minociclina, clindamicina, eritromicina.
que es lo más frecuente. Si sospechamos una cepa resistente, esperemos que no, porque estamos muy limitados para el tratamiento sistémico. Fíjense, doxiciclina, minociclina, imposible de dar estos medicamentos tan tóxicos en neonatos. Estamos un tanto limitados, a lo sumo podríamos dar alguna eritromicina sistémica, pero en general con el tratamiento local andan muy bien. Y para terminar, no nos olvidemos de cuando tenemos situaciones de clínicas muy floridas, con dermatosis o candidiasis muy extendidas, que llaman la atención sobre todo por el compromiso de otros gérmenes embriológicos, mesodermo, no solamente ectodermo, por ejemplo, dientes o sistema musculoesquelético, la candidiasis mucocutánea crónica y la distrofia ectodérmica, candidiasis y el síndrome de poliendocrinopatía autoinmunes, que puede favorecer la presencia o el acompañamiento de otras enfermedades autoinmunes asociadas, carcinoma espinocelular de edades jóvenes con esofagitis crónica por las nitrosaminas carcinogénicas de la cándida, y también los aneurismas cerebrales por la vasculitis del sistema nervioso central por la cándida. Las dos entidades son por las mutaciones en los genes de la STAT1, que es por la ganancia de función, o en el gen aire de tu inmunoregulador, son los más frecuentes. Tienen más de 30 mutaciones identificadas y van a seguir identificándose más, pero es importante tener en cuenta, porque a nivel del neonato nos abre una ventana de diagnóstico y tratamiento temprano, todas estas inmunodeficiencias primarias o síndromes también disregulatorios. Como yo les decía ahí, las inmunodeficiencias primarias, la infección en un 30% y el eczema en un 20%, y un 50-60% tiene manifestaciones dermatológicas. O sea, qué buena oportunidad para pensarlas también de acuerdo a la clínica del paciente. Bueno, consejos para cuando tengamos que hacer una toma de muestra. Si es un pliegue candidiásico, siempre del fondo del pliegue. Si es una lesión dermatofítica, siempre de los bordes externos expansivos. Aconsejar que, en lo posible, de acuerdo a las posibilidades de acceso a los niveles de atención para la salud, suspender toda medicación antifúngica en los días previos. 7 días, bueno, sería lo ideal. Higiene con agua y jabón común para eliminar toda la flora contaminante. No utilizar talcos, cremas ni pomadas porque interfieren en la observación microscópica. Siempre en las uñas retirar todas las lacas, no cortar, porque si no hay que hacer una escarificación mucho más dificultosa, con riesgo de erosionar o lastimar la pielcita del dedo. Cepillados diarios con agua y jabón común para eliminar la flora acompañante. Baños con agua y sal el día previo antes de la consulta, lo mismo, para ablandar la queratina y eliminar la flora acompañante. Y siempre concurrir con calzado cerrado y media sin talco para evitar la contaminación de los hongos atmosféricos. Muchas gracias. Ahí tienen mi mail para cualquier consulta que desean realizar, y queda abierto el tiempo para las preguntas del colectivo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso ahora a la doctora Leticia López. Deme un minutito, que ya... Espérame, Liti, que te busco para activarte. Fíjate si puedes compartir pantalla. Activa el micrófono. Hola. Ahí se te escucha perfecto. Fíjate si puedes compartir pantalla. No encuentro el... Abajo el botoncito verde, ahí yo te habilité para compartir la pantalla. Bueno. Tenés que dar el OK y buscar abajo el botón verde que dice compartir pantalla. Ahí. Ahí estoy.
Ahí está. O Listo. no sale. ¿Sale? Poner en modo presentación. Bueno. ¿Aparece? Listo. Bueno, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Leticia López. Soy médica pediatra con especialidad en dermatología pediátrica formada en el Hospital Gutiérrez. Actualmente trabajo en neonatología, en la maternidad de Pilar. También estoy en el hospital, en el Sanatorio Güemes, y en la maternidad de La Lende de Lomas de Zamora. Voy a presentarles los casitos. Ya fue el doctor, estuvo hablando muchísimo del tema, y más que nada para resaltar estos casos que fueron muy interesantes. Tenemos el primer caso, una niña de 28 días de vida, recién nacida de término, sana. Presenta en la región frontal una placa redondeada eritematoescamosa, costrosa, de 5 por 5 centímetros, de borde eritematoso, bien definido, de una semana de evolución, sin antecedentes previos. Perdón. Entonces, observamos aquí las costras, el borde bien sobrelevado. Obviamente pudimos realizar el micológico y dio positivo para Microsporum gypsum, por lo cual se trató con imidazólicos tópicos por 15 días, con buenos resultados. Entonces tenemos el diagnóstico final de una tinea facei por Microsporum gypsum. Aquí tenemos otro caso que también fue presentado dentro de la descripción, una niña de 1 mes de vida, recién nacida de término, sana, consulta por placas eritematoescamosas de bordes definidos y policíclicos, localizadas más en región frontal y temporal, de 20 días aproximadamente de evolución. Aquí tenemos un antecedente familiar, siempre tenemos que preguntar, la presencia acá tiene un hermanito de 5 años, que realizó tratamiento con lisopulvina por una tinea capitis en otro centro de salud. Entonces, le pedimos de vuelta al micológico y dio positivo para Microsporum gypsum. También realizó tratamiento local con imidazólico, en este caso por 20 días, con muy buena respuesta. El diagnóstico final, una tinea facei por Microsporum gypsum. El tercer caso, tenemos un recién nacido de término, peso adecuado, acude a la consulta a los 20 días de vida, por cambio en las características de las heces, presenta un aumento en la frecuencia de las deposiciones y se hace más fluidas. La madre también refiere higiene con agua del área del pañal. Se hizo micológico en este paciente y dio la presencia de levaduras. Cabe resaltar que a los 20 días aproximadamente la leche materna cambia de aspecto, entonces las heces se hacen un poco más fluidas, por lo cual acuden a la consulta generalmente con la sospecha de una diarrea, pero en realidad es el cambio de la consistencia de la leche materna que se hace más grasosa y más espesa. Aquí vemos las lesiones, ahí, las lesiones, el eritema a nivel del área del pañal, con la descamación periférica, y aquí podemos observar algunas imágenes micropapulares que corresponderían a una satelitosis. Esta es una dermatitis pañal probablemente colonizada con una candidiasis. Aquí este segundo caso, también de las mismas características, en este caso un lactante de 2 meses, un poquito más grande, con antecedentes de catarro de vías aéreas superiores y heces desligadas. La misma situación, mayor frecuencia de heces, mayor cambio de pañales, entonces se produce la irritación a nivel del área del pañal. En este caso presenta placas eritematosas intensas, húmedas, con un coriarete descamativo periférico, y se ve mejor las micropapulosis periféricas y afectación de pliegues de forma importante, con fondo fisurado. Entonces, ante la clínica de la presencia de eritema más un coriarete descamativo y la presencia de satelitosis, clínicamente podemos llegar al diagnóstico de la presencia de
de una candidiasis a nivel del área del pañal, sin necesidad de realizar un micológico. Entonces el tratamiento es clotrimazol en pasta, en la presentación en pasta, generalmente 3 veces por día, aplicación en cada cambio de pañal, con refuerzo de medidas higiénico-dietéticas. Generalmente tiene buena respuesta y los controles se hacen por consultorio. El quinto caso, tenemos un bebé de 22 días de vida, recién nacido también de término, de peso adecuado, que acude al control de niño sano con estas lesiones. Habitualmente observamos estas lesiones en la boca, son placas blanquecinas adheridas a las mucosas, que se desprenden dejando una zona eritematosa, algunas sangrantes, con diagnóstico de una candidiasis oral. El diagnóstico es Muguet. En este caso el paciente se estaba alimentando de forma mixta, con lactancia materna y también con leche maternizada, por lo cual el tratamiento principal son las medidas higiénico-dietéticas, la puericultura con la madre, de la higiene de las manos, del pezón, y la desinfección de todos los elementos que se utilizan para la alimentación. El tratamiento es con estatina bioral, aproximadamente por 7 días, y la higiene con bicarbonato de sodio en la zona de la boquita. Bueno, ahora tenemos otro caso. Este es un lactante de 4 meses, es más grandecito, el antecedente previo de un recién nacido de término adecuado de gestacional, que presenta escamocostras untuosas, amarillentas, eritematosas en cuero cabelludo, que se extienden a rostro, en la región frontal, en la región de las cejas, y algunas se distribuyen también en miembros, de 2 semanas de evolución aproximadamente. Presentan papulopústulas preartificiales en frente y en cuero cabelludo, y también retroauricular. El diagnóstico de este paciente es una costra láctea. Acá tenemos de parecido, es un pequeño de 20 días de vida, que también presenta las lesiones costrosas más típicas, de base eritematosa, micropapular en cuero cabelludo, y cejas. En este caso se observa, como pueden ver bien, aquí en la cabecita, a nivel del cráneo, mayor afectación. Entonces estamos ante una dermatitis seborreica. Las recomendaciones generalmente es ayudar a decostrar con aceite de almendras ictiolado. Sabemos que el ictiol es un emoliente antiséptico, queratoplástico y queratolítico, dependiendo de la concentración que se utilice. Se recomienda utilizar una concentración del 3%, que eso ayuda a sacar un poquito las costras, dejándolo actuar por lo menos 4 o 6 horas, previo al lavado del pelo. Para el lavado del pelo usamos un shampoo con ketoconazol al 2%, También sabemos que estas lesiones pueden estar colonizadas con malacesia, entonces con esto ayudamos a la decontaminación. En la zona de pliegues, retroauricular, en la zona cervical, se podría utilizar pasta láser, que es cicatrizante. El óxido de zinc mezclado con almidón hace que las lesiones se sequen y se cicatricen más rápido. En caso de que las lesiones en carita estén un poco eritematosas, podríamos usar hidrocortisona al 5%, una vez de aplicación, una vez por día. Y luego las medidas higiénico-dietéticas, que son muy importantes, y recalcar a las madres, obviamente que estas lesiones son transitorias, pueden durar en los primeros meses de vida, luego desaparecen, pero resaltar que pueden contaminarse, pueden presentar una sobreinfección bacteriana cuando cambian las características, la forma del sudado, la aparición de otras secreciones, mayor eritema. Entonces dar esas pautas de alarmas para que acudan con tiempo a la consulta y se pueda tratar como corresponde. El octavo caso, tenemos un prematuro de bajo peso, fue de alta a los 2 meses de vida, control por consultorio de alto riesgo, con estas lesiones redondeadas, de bordes sobreelevados, descamación fina y centro hipocrómico. Vemos lesiones múltiples, aquí en la región de la ceja, el párpado superior, en la mejilla, y aquí se está haciendo otra lesión más,
se le hizo un raspadito para micológico, lo vimos un poquito más de cerca, dio positivo a Microsporum canis. Uno más, la frutillita del postre, hablamos en este caso de un recién nacido pretérmino, internado en neonatología en recuperación nutricional, que comienza con una lesión redondeada con bordes al principio que impresionaban vesiculosos. Entonces, se le indica una crema triple, local. Luego la lesión fue aumentando de tamaño por la presencia de las vesículas, se presentó un herpes, y se administró aciclovir empíricamente. A las 48 horas, esta lesión se agranda, la primera lesión, y comienza otra lesión similar en el centro, por lo cual se realizó un raspado paramicológico y dio positivo a Microsporum canis. Aquí vemos la lesión eritematosa de la principal, que fue la del inicio, luego esta se expande, y en su interior vuelven a crecer otras de similares características. Entonces, Mafalda se pregunta, ¿cómo fue que el Microsporum canis llegó a la neo? En realidad, llegó a través de la piel de la madre. El prematuro es inmunológicamente inmaduro y se contagió por el contacto piel a piel con la madre, que se realiza para el neurodesarrollo. El tipo de los inmunosuprimidos, el doble anillo y el crecimiento de otro en el centro, y el tratamiento es con imidazol tópicos, generalmente se postergan hasta 10 días después que la lesión se haya normalizado, que la piel se haya normalizado. Entonces, recordar siempre revisar a las madres antes del contacto piel a piel, que habitualmente lo hacemos en neonatología, y además, así como como el Microsporum canis pudo contagiar al paciente, también podemos tener la colonización con bacterias, por lesiones bacterianas de la madre, y también de escabiosis. Así que la recomendación final es revisar siempre a la madre. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, muy lindos los casos clínicos. Muchas gracias, Andrés. Quería saber si está Andrés preparado para las preguntas. Sí, ya tenemos a los dos expositores. Qué Ahora, bueno. Arranca entonces, sí. bueno, hubo varias preguntas, vamos a juntarlas como para reforzar los conceptos. Nos preguntan, Andrés, con respecto al tema con la candidiasis sistémica, criterios de internación y tratamiento. ¿Está Andrés? Sí, está. Leti, ¿vos dejaste de compartir pantalla, por favor? Así aparece. Deja de compartir. Bueno, perdón que... Ay. Se me perdió el... Ahí está. No, seguimos viendo. ¿Tenés que poner arriba? Sí, pausa. Partir. Ya te lo saqué yo. Perdón. Hola Andrés, ¿estás? Porque no se te escucha. Bueno, si no voy con una pregunta para vos, Leti. Con respecto a, preguntan, con el uso de esponjas y toallas compartidas, que un poco ya lo contestaste, si esto predispone a las infecciones por hongos. Por ahí reforzar las medidas de cuidado. Se recomienda el uso de soluciones oleosas, de aceite, de óleo calcáreo, para favorecer el arrastre de la materia fecal, de la orina, de restos, en la higiene. Como es frecuente la limpieza, por ejemplo, las toallitas que se usan para los recién nacidos, algunas tienen componente alcohólico que irritan. Entonces, dependiendo de las marcas y de la piel, de la sensibilidad del recién nacido en este caso, no se recomiendan. Nosotros en prematuros prácticamente no usamos toallitas, usamos más en niños más grandes, ya pasando la edad neonatal.
usamos más sustancias oleosas. Bien, espérame que le estoy escribiendo a Andrés que... Bueno, otra pregunta con respecto al uso de ácido salicílico de coaltar en las dermatitis seborreicas. ¿Cuánto tiempo se deja? Y si es útil el aceite de almendra solo o lo aconsejas en Nictiol. O cómo es la formulación, por ahí podés decir cómo es la formulación. Sí, lo que habitualmente, o sea, el Ictiol es un emoliente antiséptico, es queratoplástico si usamos en proporciones inferiores al 1% y queratolítico hasta el 5%. Habitualmente, dependiendo de las costras, del espesor de las costras, de la cantidad, de la clínica del paciente, podemos usar simplemente aceites sin ictiol, o dependiendo, si tiene bastante costras, bueno, generalmente usamos el ictiolado, que favorece a la descostración, y también normaliza la queratinización de la capa que estaba lesionada. Bien. Bueno, yo lo que... Hola, ¿se escucha? Sí, se Sí. escucha perfecto. Lo que aportaría es que en principio el neonato es muy delicado cuando usamos las cosas. Entonces yo, en general, primer paso siempre es el aceite de almendras. Segundo paso, el aceite mineral con ictiol al 2% o 3%. Cuando lo coloco tiene que ser bien, le explico a la madre que sea sobre la costra, si es que no funcionó con el aceite de almendras. Y lo más importante, si bien algunos lo dejan más tiempo, yo le voy diciendo control estricto. Al principio a lo mejor hacemos 1 hora y vemos la respuesta, y van a ver que al otro día ya se fue gran parte, entonces vuelvo a insistir. Más vale lento y suave en el neonato y no que tenga una reacción, porque no sabemos cuánto le coloca la mamá, cómo va a reaccionar la piel de ese bebé. Siempre muy cautos en el recién nacido. Lo mismo que hacíamos con el nitrato de plata en los cordones, lo mismo es con el aceite mineral ictiolado. Y con el salicílico coaltar yo todavía en los neonatos como que no lo uso, también poco, si lo usaría sería muy poco tiempo. Con esas dos cosas en general la mayoría tiene que andar. Bien. Bueno, Andrés, ya estabas por ahí, te vimos recién. Andrés desapareció. No estaba, lo pasa por, está todo vestido, preparado para la guerra. Ah, Hola Andrés, ¿estás por ahí? bueno, sigamos con las preguntas. A ver, Ahí ¿estás, viene. Andrés? A ver. Ah, qué bueno. Hola Andrés, prende la cámara. Yo voy contestando otras. ¿En niños sanos se piden hemograma y perfil hepático para inicio de antimicóticos orales? Sí, siempre, al menos yo lo hago, y ustedes tendrían que hacerse una buena práctica. Algunos dicen, bueno, en general al principio si asumís que vos lo conoces al paciente y ya lo conoces que está sano, está bien, pero bueno, si no lo conocemos tenemos que saber porque vamos a dar drogas que pueden producir hepatotoxicidad. Entonces siempre es bueno saber cuál es mi base. Si ustedes lo conocen muy bien al paciente, ya le hicieron un control previo, lo conocen de siempre, no es necesario a lo mejor el del hepatograma del inicio. Pero uno como buena técnica, yo por lo menos entre que pido el micológico directo y cultivo, viene el micológico positivo, el directo, mientras tanto yo le voy pidiendo el hepatograma, digo todo al mismo tiempo, hemograma, hepatograma y el estudio micológico. Y entonces, si yo veo que es un Kenyan del Celso, que ya tengo que empezar, bueno, después que se tomó la muestra, empiezo, o una tiña muy clara, empiezo, pero bueno, yo ya sé que se sacó el análisis y que voy a tener un control para poder seguir o no. Y el control es una vez por mes, cuando dimos la gliciofulvina, que los chicos más grandes, acuérdense que nosotros menos tenemos los comprimidos, que los tenemos que pisar y darlos con material graso, pan con manteca y dulce de leche, como le dicen muchos que así lo toman. En el neonato, en general, la piel es como del cuero cabelludo, como la piel del resto, es decir, que no vamos a empezar con un antimicótico por boca,
para una tinea capitis. Lo hacemos con un tratamiento local y muchos funcionan, y si no ya va creciendo y ya podemos dar el antimicótico por boca. Pero la mayoría responde bien al antimicótico tópico, aunque sea una tinea capitis en el neonato. Bien, ahí ya tenemos a Andrés. Vamos a... Hola Andrés, ¿me escuchás? Bueno, seguimos mientras estás conectando con las preguntas. A ver, el niño se pide, ¿cómo? Yo tengo de candidiasis sistémica, por ahí si querés contestar la voz, Bueno. criterios de internación y tratamiento. ¿Vos, Leti, sabés algo? ¿Tenías preparado? No, bueno. Tengo otras, tengo ¿Tenés más. otro? Bueno, Claro, lo esperamos y si no responde, lo contestamos. Hay una que dice, respecto a los cuidados para prevenir las dermatitis del pañal, los neonatólogos, eso ya la contestaron, ¿no? Sí. Después, para Leti, en el caso clínico 5, que se indicó la limpieza con bicarbonato de sodio, perdón. Tengo entendido que el aumento del pH local favorece el crecimiento de la cándida. Ay, yo no te escuché ahora. En realidad ayuda a sacar las lesiones, a desprender las lesiones de bicarbonato de sodio. Más que nada, la limpieza se hace realmente con la colocación de la nistatina. Con la nistatina misma vamos haciendo la higiene a nivel de la boca, pasando por todas las lesiones, de la lengua, de los paladares, de las encías, y la frecuencia generalmente es de 4 a 6 horas en el día por 7 días. Eso es lo que habitualmente hacemos en el área de internación. Bien. A ver, Andrés, ahí te vemos. Ahora nos falta escucharte. A ver, habla. Con el celu. No se escucha. Tenés que poner el sonido del celu. Bueno, acá nos preguntan, ¿con qué frecuencia? De igual tengan en cuenta que todos estos temas de dermatitis seborreica hay una clase específica para esto, con lo cual, nada, después se va a ahondar ahí en el tema. Con respecto a Panadiso, nos preguntan las pautas clínicas, los cuidados, cómo prevenirlos, si podemos reforzar los conceptos. No te entendí. Andrés, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan así? Así. Yo te escucho, lo que pasa es que justo no te escuché porque me estaban hablando de acá en casa a veces. No. ¿Del panadizo herpético qué? Las pautas clínicas, digamos, cómo evitarlo, cómo tratarlo, si el tratamiento es solo al paciente o hay que hacer alguna descolonización a la familia, la higiene de los elementos. Si es, digamos, candidiásico en general, nosotros sabemos que la cándida está con nosotros, y cuando el bebé se chupa el dedo habitualmente hay humedad, y en general es muy frecuente es que muchos de los chicos tengan una cándida a nivel de la piel. Una cosa es el panadizo herpético, que eso es herpes, eso es otro cantar. Pero si estamos hablando de la cándida en su dedito, con un tratamiento tópico, y tratar de que no se succione el dedo, y los hábitos, digamos, darle nistatina si es que tiene también en la boca, y un tratamiento local en general funcionan bien. Obviamente, si después ya hay un compromiso de la uña, el chico creció, a veces uno va a tener que insistir con más cosas, o como puede ser una laca. Pero todo lo que es periungueal, todo eso va a funcionar bien con el micomazol o los que tenemos, ¿sí?
habituales para el tratamiento de anistatina. Con respecto a las cándidas, que decían los criterios de internación. Si yo tengo un recién nacido de término, de peso adecuado, que tiene lesiones que están en buen estado general, que se pesca a los 7 días después del canal del parto, tenemos muguet, no lo vamos a internar. Ahora, si yo tengo una candidiasis congénita, para llamar candidiasis congénita uno tiene que decir que el paciente está séptico y que tiene los cultivos positivos dentro de las 48 horas de nacido. Obviamente que esos son pacientes que están mal, que están internados. Si yo tengo, por ejemplo, me acuerdo que había pasado un bebé prematuro que ya tenía, cuando al 5.º día de vida tenía una vegetación en su válvula cardíaca. Entonces, obviamente, aunque no tuviera el hemocultivo, se entiende que es una candidiasis congénita y tiene que estar internado. Pero en general, las candidiasis, aunque sean congénitas, si el bebé está en buen estado general, se puede controlar tranquilamente con las pustulitas, con el tratamiento habitual y no requiere internación. Todo va a depender de los factores asociados, cómo está el bebé, si es un recién nacido pretérmino, del peso adecuado, si es prematuro o no, pero en general los chicos de término y peso adecuado van a tener lesiones con pústulas aisladas y no van a requerir internación. Bueno, tenemos en el auditorio al doctor Máximo, no sé si quiere hacer algún comentario con respecto a la sonicomicosis. ¿Tengo audio? ¿Sí? Audio, doctor. Y a mí me surgieron varios, escuchando las buenas charlas de hoy, se me ocurría hacer varios comentarios. El primero respecto a la utilización. Hola. Sí. Escuchamos. Con respecto a la utilización del tratamiento de la dermatitis seborreica con decostrantes y reductores y o queratolíticos. La primera línea del tratamiento siempre estamos todos de acuerdo que lo hace todo el mundo, es el aceite de almendra. La segunda línea de tratamiento son los reductores, sobre todo el ictiol, el famoso aceite ictiolado, o sea, el ictiol al 3% en aceite mineral. Así se hace y así se pide. Nosotros lo conocemos desde siempre como aceite mineral compuesto. Es un aceite mineral no vegetal, no animal, no vegetal, sino mineral, adicionado con 3% de ictiol. Pero en el medio, entre el aceite de almendra y el aceite ictiolado, está el aceite de almendra entibiado, que lo recomendaron los antiguos desde siempre, tradición oral. Yo lo he utilizado y créanme que como paso, como escalón intermedio a utilizar el ictiol, es una buena alternativa. Respecto al muguet o a la candidosis de la mucosa oral, esos son pseudomembranas y la acción mecánica del bicarbonato con el dedo de la madre envuelto en una gasa es bueno para desprender esas pseudomembranas, más allá del efecto antimicótico que pueda o no tener. Lo otro que tiro al ruedo, porque estaba pensando si lo decía o no lo decía, y me estaba lamentando no tener contacto en estos tiempos de pandemia con la gente de toxicología de mi hospital, para preguntarles cuán limitado está la utilización del borato de sodio. Y yo por años, cuando era pediatra, utilicé para el muguet de la boca, que es tan común, el borato de sodio en jarabe simple. Créanme, yo no sé a qué chico habré intoxicado o qué demandas habré tenido, pero realmente era fantástico, andaba muy bien mojar el chupete en eso, resolvía el muguet en pocos días. Me gustaría escucharte, Graciela, a ver si vos tenés alguna experiencia y a los colegas en general que están escuchando, si alguien sabe respecto a las limitaciones del borato de sodio por su eventual toxicidad en los neonatos. Yo no lo tengo, lo usé mucho tiempo, realmente con muy buen resultado, no sé a cuántos niños habré perjudicado realmente. No, yo la verdad que no usé mucho. Siempre me anda, lo que yo he utilizado es el bicarbonato diluido, incluso
para las mamás con los pezones, con lo que se enjuague en el pezón, que también es otra fuente, y anduvieron muy bien con la anistatina, con los goteritos que uno le pone a los costados de la mucosa yugal, y en general no tuve la posibilidad de usar otra cosa, pero eso no quiere decir que no esté bueno. Lo que yo quería recalcar, que por ejemplo, había visto una pregunta de la terbinafina, cuando lo usaban. En España no se usa antes de los 4 años, no lo recomiendan, en cual dicen que siempre que nosotros lo indiquemos tiene que ser off-label, es decir, que no está tan aprobado. Después, no sé, ¿qué otras preguntas más vimos? No, algún aporte más respecto a los antimicóticos sistémicos. Estamos hablando de los neonatos y realmente el antidermatofítico sistémico es de muy rara utilización. De todas maneras, somos pediatras o dermatólogos pediatras y querramos o no nos extendemos hacia la primera y segunda infancia. Créanme que la gliciofulvina sigue siendo reina y señora porque el Microsporum canis es reino y señor, es rey y señor entre los dermatofitos que afectan a nuestros pibes. De todas maneras, como alternativa número 1, no es la terbinafina, no es el fluconazol, y sí es el itraconazol como alternativa a la gliciofulvina, que sigue siendo el número 1 para tratar dermatofitos que son en la gran mayoría, como bien dijo Andrés, por Microsporum canis. Perfecto, yo quiero aclarar, como usted lo dijo, porque yo respondí a una pregunta, ¿no? Pero en general, por suerte, en los neonatos, no, eso es más grande, estamos hablando ya de las dermatofisias en el paciente pediátrico, ¿no? Como este es un curso de dermatología pediátrica, si bien hacemos todo lo de neonato, y con la temática de dermatosis neonatal, toda la gente también está preguntando sobre las etapas más avanzadas. Graciela, no lo tendremos a Andrés a mano para que nos ayude, pero no vamos a dejar sin respuesta a la colega o el colega que preguntó por la candidosis sistémica, la sepsis, criterio de internación y tratamiento. Yo no tuve oportunidad de ver sepsis por cándida en un neonato. Realmente no he visto ninguna, pero se me ocurre... Podría hacer un comentario. Actualmente... El criterio de internación, y cierro, es la sepsis, y me imagino yo que los signos sistémicos de sepsis y no los cutáneos, así que los escucho. Vos, Leti. Sí, actualmente estamos teniendo en el hospital un recién nacido prematuro, de bajo peso, actualmente pesa 1.300 gramos, tiene 40 días de vida, es una paciente que al principio tuvo complicaciones con ductus permeable, estuvo con un tratamiento para necrosis, enterocolitis necrotizante, y clínicamente manifestó síntomas de inestabilidad hemodinámica, disminución de las plaquetas, plaquetopenia. Se realizaron cultivos, hemocultivos, urocultivos y de función lumbar, y vino creciendo cándida. Cándida presente en hemocultivo. Una semana después iniciamos antifúngicos, fluconazol, y se diseminó en la cándida, encontramos abscesos a nivel cerebral, encontramos a nivel renal, y posteriormente un catéter percutáneo estaba colonizado también, y estaba colonizado a nivel del miembro inferior, llegó a la región lumbar, y creó un absceso a nivel sacroiliac. Lamentablemente, la diseminación candidiásica en el recién nacido prematuro, así como estuvimos hablando que son inmunológicamente comprometidos, es altamente invasiva. El tratamiento endovenoso es con fluconazol o anfotericina. Este paciente sigue en tratamiento. Sí, eso era lo que les comentaba yo, ¿no? Que el prematuro, ya hay algunos que se diseminan, incluso los congénitos, como yo te decía, por definición, 2 hemocultivos positivos
antes de las 48 horas, o sea, es importante tenerlo en cuenta. Por eso una cosa es qué antecedentes tiene el bebé. Si es un prematuro, es otro cantar, es otra historia, porque ellos hacen sepsis por cándida, o lo encuentran, por ejemplo, las levaduras en el urocultivo. Ahí sí o sí lo tenemos que tratar. La candiduria. Es que yo tengo una candidiasis neonatal en un bebé de buen peso, que aunque tenga las pústulas, aunque tenga la alteración ungueal, no va a actuar de una forma así sistémica e invasiva. Pero sí, obviamente, el tratamiento en esos casos siempre va a ser la internación, y el tratamiento, bueno, discutible, ahí también empieza a pesar el infectólogo, que uno siempre lo llama en estos casos importantes como para definir cuál va a ser la medicación. La anfotericina B, recordemos que, bueno, obviamente es uno de los que más estamos usando, aunque tiene su efecto, ¿no? Efectos colaterales. Efectos colaterales, por eso a veces uno empieza, pero todo, no hay ningún antimicótico, y más en un neonato que no tenga la alteración. No sé si se contestó la pregunta. Sí, perfectamente. Y bueno, a ver, Andrés, si podés hablar. No podés hablar. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Se escuchan? Bueno, al fin, a lo último. Bueno, Ya todo lo que dijeron está, no, perfecto, excelente. Las respuestas fueron excelentes. El doctor Máximo, la doctora Mansuri, la doctora Mazas y la doctora López, excelente. No tengo nada que agregar. espera que tengo una pregunta para despedirte. ¿Cómo que no? Dale, Ahí dale. hay más preguntas, sí. Ah, pero Igual vamos a dejar en el chat el mail del doctor por si sí, sí, todo lo que necesiten. la gentileza de responderles. Nos preguntan, varias personas nos preguntaron sobre la leuconiquia blanca puntada. Ah, sí. Mira, en general sí. Siempre las lesiones blancas en las uñas de los chicos y de la gente en general, todos tienen eso, todos los tenemos. Siempre está el descartar que no sea una cándida. Después, si es traumática, bueno, es por diagnóstico diferencial. Si el cultivo me viene negativo, lo asumo como algo traumático y lo trato vía traumatólogo o evitando los desencadenantes físicos locales. Pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por lo menos ese paciente, un cultivo lo amerita. Acá hay una pregunta que dice, tengo un paciente de 9 años con una onicomicosis de recién nacido. Cultivamos, no dio cándida, no fue efectivo, ningún tratamiento. Hoy nos dio el último cultivo, cándida glavata. ¿Qué hacer con ese niño? Pero es un chico grande, ¿no Ahora es es un de 9 neonato? años. No, ahora es de Bueno, 9 años. está bien, esto es, la charla es de patología neonatal, pero bueno, se los contesto igual. La cándida glabrata en general, el problema es resistencias intrínsecas que pueden tener locales, por eso depende de cada país. El fluconazol. A la terbinafina no está descrito, al itraconazol no está descrito la resistencia, pueden empezar, si traga, obviamente, ingiere comprimidos o ingiere pastilla, con terbinafina o con itraconazol, pero pueden escalar eso. Y después algún método físico con urea al 40% también para despulir y que la uña se vaya desprendiendo para disminuir la carga fúngica también, eso ayuda. Muy bien. Y bueno, yo la verdad que después no tengo, digamos, más o menos las preguntas que hay ya son temas que se tocaron. Así que, Graciela, si vos tenés alguna más, si no... esta del panadizo era para diagnóstico diferencial. En general, si vos tenés un panadizo, a ver, Andrés, estabas ahí afirmando. No, pero está perfecto, dale. Decilo, dale. Diagnóstico diferencial, ¿cómo los reconoces? El micótico, del estafilocóxico, o del bacteriano, o del viral. En general, viste que siempre tenemos la duda, ¿no es cierto? El dolor, los chicos, las vías por las fibras amielínicas tipo C, la vía del dolor y la vía del prurito va exactamente igual. Entonces el nene por ahí no te va a decir, me pica, me duele, es una sensación mezclada que va a tener. Pero esa
ese disconfort local, esa sensación rara que puede tener el nene local, te orientaría más hacia un herpes. Ahora, siempre que uno tenga estas lesiones periunguiales, como el eponiquio se ha desprendido y ha permitido el ingreso de toda la flora saprófita de la piel, bueno, además de cubrir la cándida, uno debe pensar también en cubrir estáfilo y estrepto. El herpes uno lo dejaría en estos casos que la mamá hubiese referido a la presencia de vesículas previas o que la haya alcanzado a ver, o que realmente uno vea que es un compromiso que se va extendiendo siguiendo la metámera, o que tenga alguna alteración de somatosensorial local. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado y hay que seguir controlándolo al paciente, porque a veces la clínica no es tan específica, tan definida, y si vemos que a pesar que le pusimos el antifúngico, a pesar que le pusimos el antibiótico, sigue persistiendo la clínica y sigue persistiendo los síntomas, bueno, tenemos que cubrir también el herpes con el aciclovir. Claro, para mí una de las cosas es lo que vos decías, el signo de la tarjeta. En general con la cándida tenemos la separación de la uña, entonces uno pone una tarjetita y queda parada. Entonces el signo de la tarjeta a mí me sirve como para diferenciar si está el estáfilo. El estáfilo duele mucho, bueno, hay más pus, está más pegado. Y la otra es que siempre que onixis, digamos, es recurrente, pensar en herpes, porque en general el paciente, pensaste que era bacteriano, le diste el antibiótico, pensaste que era antimicótico, le pones la crema, pero se curó y al mes vuelve. Entonces siempre que es recurrente, pensar en un panadizo herpético. Y el otro que uno diría, pero para el chico más grande, ¿no? Porque estamos hablando, ya nos pasamos del neonato. Nos ha pasado mucho que el paciente tenía como inflamado, con eritema y escamas, entonces lo medicaban con Optamox, después lo medicaban con candidiasis, que lo que tenía era una psoriasis, la forma artropática, entonces la desjalopó. Entonces, ojo con también los casos que recurre, donde uno no tiene, le hizo los tratamientos que son los habituales y no responde, pensar en otras opciones. El recurrente primero el herpes, y si no eventualmente el psoriático. Lo mismo pasa, viste, con los chiquititos con las candidiasis neonatales. Cuando tienen esas vesicopápulo-pústulas, uno de la pustulita, con una agujita previamente desinfectando la zona con Pervinox, puede sacar un pedacito de ese pus, una alícuota de ese pus, hacer un extendido en un portaobjeto para que le hagan una coloración en el laboratorio, lo hacemos acá en Dermato también si tenemos los elementos, y también lo mandamos para cultivo. El gram, con un simple gram, uno puede diferenciar si hay un estáfilo, en la presencia de cocos gram positivos, las cándidas también se ven, las levaduras también son gram positivas, o si vemos algún efecto citopático en la célula, multinucleación, células gigantes, o que hacen verdaderamente sincicios, uno puede ahí pensar también que hay un herpes. O sea, la observación microscópica también ayuda y orienta muchísimo el diagnóstico dermatológico para apuntalar la terapéutica. Perfecto, yo quiero decir que acá ustedes están en contacto con la persona que me salva a mí en todos mis frotis de las pústulas cuando hablo en las clases, siempre él es el que me dice, no hay gérmenes, sí hay gérmenes, entonces yo ahí voy haciendo los diagnósticos o hay levaduras, y así eso es muy importante. Bueno, muchas gracias por todo eso. No sé si alguien más quiere aportar, ya que tenemos al doctor Máximo. Hola Andrés, te hago una última pregunta y con esto te despedimos y te agradecemos. Nos preguntan acá el efinaconazol, si tenés experiencia en niños. Sí, mira, yo justo no sé si se ve en la diapositiva, pero dejé la cita están en fase 3, probando efinaconazol en chico en adulto, ya se usa hace un montón, sobre todo para la profilaxis de la onicomicosis en el pie diabético, anda excelente. Tiene mucho mejor propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, y mucha mejor tolerabilidad. No tanto efecto adverso de irritación local. Ya te digo, los chicos ya lo están probando. Dejé la cita abajo chiquitita, si lo quieren buscar. Está en fase 3, todavía no está en fase 4 en comercialización a nivel masivo, pero si en los adultos anduvo perfecto, en los chicos va a andar más que perfecto todavía, por todas las propiedades que yo les dejé ahí también en la diapositiva, de por qué podemos en una uña que la tabla unguial es más delgadita, que la tasa de crecimiento es más rápida,
en los chicos, siempre y cuando no esté comprometida la matriz unguial, ¿no? Sean formas distales. También nos da el tiempo el chico en empezar con tratamientos siempre locales. Y todo esto también es importante porque se están estudiando otros vehículos también, nanoesferas, nanocoloides, que permitirían más la llegada bien puntual y focal del antifúngico al foco de la infección para evitar justamente la degradación y la pérdida de la efectividad del antifúngico. Bueno, y otra cosa que, permíteme decir una cosita más. No se olviden que a veces puede pasar que si los cultivos son negativos es porque a lo mejor no es una alteración de la uña micótica, sino que también hay distrofias ungueales, hay paquioniquias, y hay líquen que también compromete la uña, hay psoriasis. En realidad muchos nos vienen con años digamos, con una patología dermatológica o una distrofia o una congénita, y nos vienen con múltiples tratamientos por meses de antimicóticos. Entonces, no toda uña que tiene distrofia, que tiene alteración, es una micosis. Pensar y abrir un poco el abanico para otras causas, ¿sí? Si a la primera vez dio negativo, a la segunda negativo, le hiciste un tratamiento y sigue, pensar en otra cosa. Recalco lo que dijo la doctora Mansur, pensar que si algo que nosotros estamos tratando como una infección y a pesar de los múltiples tratamientos recurre, persisten los síntomas, bueno, hay los otros diagnósticos diferenciales que también se los dejé en cada una de las patologías, pensarlos también siempre, tener en cuenta eso, que no todo es infeccioso, no todo es un hongo. Bueno, ya estamos en horario, agradecemos tanto a la doctora López como al doctor Bourquet. Toda la gente está contenta y nos felicita por las charlas. Les cuento que entre los dos sistemas de visualización hubo casi 600 personas escuchándolos, más todos los que los van a escuchar después durante el día. Recuerden que las clases y las citas las pueden volver a ver en el canal de YouTube de ASADP TV. Y ponemos en el chat el mail del doctor Bourquet, que si tienen alguna duda específica, él con todo gusto, gentilmente se las va a responder. Bueno, nos despedimos y nos vemos el miércoles que viene a las 9. Bueno, un abrazo y un saludo para todos. Los espero el miércoles que viene por este mismo canal. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Un éxito fue el Zoom. Che, me tengo que ir a hablar con la Yuta, que me está esperando ahí afuera. Ah, ¿ya está? Hola.